Arratsalde on eta ongi etorria guztiori. Buenas tardes y bienvenidos. En nombre de la Real Sociedad Vascongada, amigos del país, pues os agradezco vuestra asistencia, en concreto a esta última sesión del ciclo que, como veis ahí, se refiere a los retos de la ciencia en el siglo XXI. Para ser breve, pues solo quiero recordaros que los temas que hemos tratado hasta ahora tienen un colofón estupendo en el de hoy de la integridad de la investigación, porque precisamente la ciencia pues es respetada por ser veraz, estar lejos de los fake news y de la desinformación que dominan otros campos del discurso. Pero así todo, no todos los científicos son como deben ser, ni todas las instituciones, ni todas las editoriales, y por eso el riesgo de la ciencia es perder su credibilidad. Pero de esto nos va a hablar Pilar Goya, experta en este asunto. Y yo quería simplemente glosar ligeramente, pero brevísimamente, pues el currículum de Inés Pellón, que es la que presenta y modera. Y bueno, Inés es doctora en Ciencias Químicas por la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea. Es profesora de la Escuela de Ingeniería de Bilbao desde hace bastante. También desde hace mucho tiempo es amiga de número de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País. Ha sido pues del comité de la historia de la ciencia, exactamente no lo sé, lo tenía apuntado, pero se me ha olvidado el papel ahí. Y ahora es la presidenta del grupo especializado de la Real Sociedad Española de Química, también de historia de la ciencia y la técnica o la tecnología. La ciencia solo. Bien. Ha escrito pues 8 libros interesantísimos, muchos artículos académicos, pero yo quería destacar el título de uno que a mí me gustó mucho, que se llama El Ministerio de la Marina, Espionaje, Ciencia y Tecnología en Vergara, de 1777 a 1805, no me acuerdo la última cifra, que como el nombre indica, pues es todo un novelón, ¿no? Pero que es pura historia. Y bueno, no quiero alargarme más, por lo tanto, yo ya cedo la palabra a Inés y que ella termine con esto. Muchísimas gracias, Manu. Es que ricasco. Esto hay que darle algo. Sí, ahí arriba tienes un botoncito. Cuando se ponga verde. Ya está, gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todas vosotras y a vosotros por venir. Y también desde la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País, de la cual soy su secretaria general, estoy con Manu en la dirección. Quiero agradecer de todo corazón a la sociedad bilbaína su generosa colaboración, su estupendo trabajo y su extraordinario buen hacer, que sin ellos habría sido imposible que este ciclo de conferencias haya llegado a su realización. Yo confío en que, como se decía en la película Casablanca, este sea el inicio de una hermosa amistad y continuemos con esta colaboración tan fructífera y tan grata y tan enriquecedora, por lo menos para la Vascongada. Bueno, nosotros para cerrar este ciclo de conferencias hemos invitado a una conferenciante extraordinaria. Es una de las mejores científicas actuales que hay en nuestro país. Sé que ella es muy humilde y no le gusta que lo digamos, pero es que es cierto. Y esto no es una bilbainada, sino que lo demuestra su extraordinario currículum. Bueno, podría haber sido una bilbainada porque casi nace en Bilbao, ¿verdad, Pilar? Ella es vitoriana, ¿no? Con lo cual, pues estás en familia, Pilar, estás en familia. Su extraordinario currículum, como creo que la mayoría la conocemos, es licenciada y doctora en Ciencias Químicas por la Universidad Complutense de Madrid. Al terminar la carrera realizó una estancia postdoctoral en la Universidad de Konstanz, en Alemania, que estuvo financiada por la Fundación Alexander von Humboldt. Desde el año 2001 es profesora de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, comúnmente conocido como el Consejo, ¿verdad? O el CSIC, eso es.
y fue durante 5 años la directora del Instituto de Química Médica y presidenta del Centro Nacional de Química Orgánica, CENQUIOR. Sus líneas de investigación se encuadran en el diseño y síntesis de nuevas entidades químicas con potencial actividad biológica, principalmente en analgésicos y cannabinoides, sobre los que ha publicado extensamente artículos de gran calidad. Ha sido coinventora de 12 patentes internacionales y ha dirigido una decena de tesis doctorales. Además, ha realizado actividades de gestión y de política científica, como ser directora del Departamento de Relaciones Internacionales del CSIC, del Consejo, ser la representante española en programas de movilidad del tercer y cuarto Programa Marco de la Unión Europea, ser presidenta de la Comisión de Química de las becas Marie Sklodowska-Curie de la Unión Europea, y desde 2018 hasta 2020 fue la primera mujer presidenta de EUCHEMS, la Sociedad Química Europea, que es una agrupación que coordina 50 sociedades químicas de 36 países. Y recientemente ha sido elegida Honorary Fellow de la Royal Society of Chemistry del Reino Unido. Ha sido presidenta de la Sociedad Española de Química Terapéutica y vicepresidenta de la Real Sociedad Española de Química. Ha formado parte del primer comité de ética del Consejo, del CSIC, colaborando en la redacción de los códigos de buenas prácticas científicas, por lo cual el título de esta conferencia es adecuadísimo. Participa también activamente en temas de divulgación. Es coautora de 2 libros, de una colección que se titulaba ¿Qué sabemos de? Uno sobre el dolor y otro sobre la tabla periódica de los elementos químicos. Pilar, como decimos aquí, ongi etorri, bienvenida a casa. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos a dejar sola, no me voy a Sí, yo oír también. y a ver desde abajo. Se me oye, ¿no? Está bien. Arratsaldeon, buenas tardes. ¿Me oís? Sí. Bueno, en primer lugar, tengo que agradecer a la Vascongada que me haya invitado a participar en este ciclo. Como vitoriana que soy, es un gran honor para mí estar esta tarde con todos ustedes. Un agradecimiento especial a Manu y también a Luis Vega, que fue el primero que me contactó. Y bueno, os se pueden imaginar que las palabras de Inés son más fruto de una amistad de hace muchos años que no de la realidad. Y bueno, pues muchas gracias a todos los que esta tarde nos acompañan. Yo les voy a hablar de integridad en la investigación, de lo que son las buenas y las malas prácticas científicas. Bien entendido que el tema de la integridad o la ética en la investigación tiene muchas aristas, hay muchos puntos de vista que hay que ver. O sea, cuando uno habla de ética en la investigación, hay algo que tiene que ver con el objeto de la ciencia. ¿En qué se puede y en qué no se puede investigar? ¿Cuáles son los límites de la ciencia? La ciencia bajo la incertidumbre, que muchas veces no sabemos lo que nos vamos a encontrar. Yo no les voy a hablar de esa parte, que es muy interesante, pero sí que les voy a hablar de la manera de llevar a cabo la investigación, ya sea el objeto que sea, pero no voy a hablar del sujeto de la ciencia, sino de cómo se debe llevar a cabo esa investigación. Y eso es lo que, bueno, normalmente se llama integridad y buenas y, por supuesto, las desviaciones, malas prácticas científicas. El concepto de integridad científica, aunque ha estado siempre ahí, es un término, un concepto relativamente nuevo, pero bueno, el fraude científico lamentablemente tiene ya mucha historia. Claro, lo que se ha hecho bien no sale en prensa, sale en prensa lo que se ha hecho mal. Dicen que el primer defraudador fue Ptolomeo, que copiaba a Hiparco sin darle el oportuno crédito. Bueno, difícil de comprobar hoy en día. Desde luego Ptolomeo era un gran astrónomo y está muy reivindicado estos días. Pero si avanzamos unos cuantos siglos, llegamos al Piltdown Hoax. Este fue un fraude que fue un bombazo, si me permiten la expresión. En el año 1912, en Suffolk, en el Reino Unido, un arqueólogo, un conservador del Museo de Historia, llegaron a proponer que habían encontrado el cráneo del eslabón perdido. Hay que situarse en esa época, en el año 1912, todas las teorías de Darwin en su
plenitud. Y bueno, estos salieron, bueno, como les digo, fue un gran revuelo, un gran notición, si me permiten la expresión. El caso es que quedó ahí un poco aparcado, entre otras cosas, porque en ningún otro yacimiento y en ninguna otra cueva se encontró nada parecido. Entonces, bueno, 50 años después, los propios investigadores del Museo de Historia llegaron a la conclusión, con las técnicas de datación, de fósiles, etcétera, que había sido una gran chapuza, si me permiten la expresión. Habían juntado el cráneo de un humano con la mandíbula de un orangután, un diente de perro, y además ni siquiera era todo tan antiguo, ¿no? Lamentablemente aparecen escándalos en prensa muchas veces y normalmente tienen más repercusión los que están relacionados con las ciencias de la vida o con la salud. Un caso muy mediático fue el del coreano Hwang. Bueno, publicó a bombo y platillo que había conseguido clonar células madre de embriones humanos. Bueno, la verdad que se tuvo que retractar y bueno, fue condenado, no fue a prisión, pero sí que fue expulsado del sistema. Y también en relación con células madre, en el Instituto Riken es un instituto muy prestigioso de Japón, hubo una publicación sobre células madre pluripotenciales que resultó que era falsa, y el problema fue que el investigador principal se suicidó, probablemente siguiendo la teoría o la tradición milenaria del seppuku en Japón. El investigador principal, que no tenía ninguna culpa, había sido su colaboradora, se suicidó. Y ya en el siglo XIX, Charles Babbage, el famoso matemático, ya dijo que recortar, inventarse, falsificar o cocinar datos iba a ser el final de la ciencia. Eso lo escribió en el Tratado del Declive de la Ciencia en el Reino Unido. No les pongo ejemplos de integridad porque, claro, son todos los demás. Lo que sí que vamos a intentar es definir qué es la integridad científica. No hay una única definición, porque es muy difícil. Es un concepto que pueden ustedes imaginarse, abarca muchos valores. Lo que sí que hay un consenso es respecto a los valores y las responsabilidades que comporta, ¿no? Ahí los tienen: la fiabilidad, la honestidad, la independencia, el respeto, la transparencia. Bueno, toda una serie de valores que comportan el buen comportamiento de un investigador o de un científico. Y lo que es importante es que estos valores hay que observarlos a lo largo de todo el proceso de la investigación, desde la propuesta, la ejecución, la revisión, la evaluación y también en la publicación de los correspondientes resultados. La integridad científica, las buenas prácticas, es una responsabilidad compartida. Por supuesto, en el centro están los investigadores, que son los primeros responsables, pero también tienen responsabilidad las instituciones, las revistas científicas, los evaluadores, etcétera, etcétera. Pues igual que no hay una única definición de lo que es la integridad científica, tampoco hay una definición de lo que son las desviaciones o las malas prácticas. La Oficina de Integridad de la Investigación de Estados Unidos, que fue la primera que se creó hace unos 50 años, dice que la mala praxis implica la fabricación, la falsificación o el plagio, lo que se llama FFP, a lo largo de todo el proceso, como les comentaba antes: la propuesta, la ejecución, la revisión y también la comunicación de los resultados. Fabricar es inventarse datos o resultados, falsificar es manipularlos, de forma además que no queden descritos con autenticidad, y plagio, es más fácil de entender, es copiar o apropiarse de ideas, de resultados o palabras de otra persona sin darle el oportuno crédito. O sea que yo creo que la FFP está clara. La mala práctica no incluye los errores de buena fe. Los científicos, como todos los seres humanos, se pueden equivocar, ni tampoco las diferencias de opinión. El problema es que, además de la FFP, si me permiten, que es el fraude o la mala praxis con mayúscula, hay una serie de prácticas que, si no son fraudulentas, desde luego sí que contribuyen al detrimento de la imagen de la ciencia. Aquí tienen algunas, ¿no? Pues, por ejemplo, un diseño pobre o deficiente,
para un proyecto de investigación, es muy importante tener buenas prácticas con relación a los datos. Hay que registrarlo todo y conservarlo para luego, si hay alguna reclamación, tenerlos bien guardados. Tampoco es bueno ocultar los datos que te conviene, hay que contar todo. Hay también malas prácticas en relación con las publicaciones científicas, lo que los ingleses llaman el guest o el ghost author. El guest es el convidado, el que no ha hecho nada y aparece ahí su nombre, y el ghost es el que lo ha hecho, el fantasma, y que no aparece. Tampoco es bueno fragmentar las publicaciones. Hay mucha gente que, pues, para tener más publicaciones, fragmenta las publicaciones. Es muy importante que el investigador principal o el que ejerce el tutelaje tenga un comportamiento absolutamente exquisito y no puede ni hostigar ni acosar. Y luego también hay una mala práctica en relación a la financiación de la investigación. Si uno no omitir la declaración de conflictos de intereses, ocultar fuentes de financiación y, por supuesto, malversar los fondos de investigación. Y lamentablemente, recientemente aparecen nuevas formas de estas malas prácticas, y esto ha salido en prensa. Y bueno, Arabia Saudí paga a científicos españoles para hacer trampas en el ranking de las mejores universidades del mundo. Estos dos artículos me los mandó Luis, y el del fútbol es muy interesante. ¿Qué es lo que hacen las universidades saudíes? Pues escogen aquellos científicos que tienen muchísimas publicaciones, que son muy, muy respetados, y les ofrecen que pongan la Universidad Saudí como segunda afiliación, y a cambio de dinero, bueno, para proyectos de investigación o para otra cosa, ¿no? Eso, bueno, no solo lo han hecho investigadores españoles, ahí tienen que, bueno, en China también lo han hecho. Esto no lo hace mejor, que lo hagan otros. En Turquía, en India, en Italia y en Alemania. O sea que esto no es un fraude, si me permiten, pero no está bien, porque se manipula el ranking de las universidades de Shanghái y no es correcto. Las engordan, digamos, de manera artificial. De manera que es como un continuo, ¿no? Uno empieza en la integridad científica, empieza a hacer las cosas bien, pasa por lo que los ingleses llaman las prácticas cuestionables, las questionable research practices. De ahí se pasa a las prácticas inaceptables y podemos acabar en FFP. Estas prácticas cuestionables es esto que les contaba, ¿no? Que no es un fraude, pero bueno, me quito este punto porque no me interesa, esto lo redondeo, quito a este autor, no cito a este otro. Esas pequeñas cosas no son fraudulentas, pero desde luego son muy detrimentales para la ciencia. Una vez vistas las definiciones, vamos a ver si tenemos que preocuparnos, porque claro, hay como dos teorías extremas. Hay quien dice que los científicos que se desvían son solo unas pocas manzanas podridas en la cesta. Hay otros que dicen que no, que estamos viendo la punta del iceberg. Bueno, yo creo que, como todo, hay que analizarlo con datos. Entonces, sí que parece que la mala praxis está creciendo. Eso se puede ver, por ejemplo, por el número de alegaciones que se hicieron precisamente a la ORI. Bueno, no, perdón, esto es del NIH. Bueno, en el año 2013 se presentaron 74 denuncias y 169 en el año 22. O sea que luego veremos que también ahora la tecnología juega un papel importante en la detección y en la producción de malas prácticas. El otro parámetro que a veces se considera es el número de retractaciones. Esto de que uno publica un artículo y luego lo retira. Bueno, es verdad que el número de retractaciones ha ido subiendo desde los años 70, se ha acelerado en los años 2000, pero no todo se puede atribuir a mala práctica. También hay que retractar artículos por errores. Y bueno, es que, por supuesto, el número de publicaciones ha crecido exponencialmente. O sea, ahora se publica muchísimo más. Pero bueno, aún y todo, este blog, bueno, estos documentaron en el año 2002 casi 120 artículos retractados, y en el año 2022 4.600. O sea que, bueno, y hace poco ha habido muchas más retractaciones. Parte de la culpa de esto la tienen
esto que ha aparecido nuevo, esto es un fraude nuevo, que se llaman los paper mills, molinos de artículos o fábricas de artículos, que aunque no se lo crean, son organizaciones, por supuesto ilegales, con ánimo de lucro, que ofrecen a los investigadores lo que necesiten, o el artículo completo, o unos datos, o se lo publican. ¿Por qué utilizan algunos investigadores este tipo de ayuda? Bueno, pues porque luego se lo explicaré. Claro, hay cada vez más presión por publicar, por obtener resultados, para conseguir financiación. Entonces es una tentación. Hay algunos investigadores que recurren a estas fábricas de artículos. Las editoriales están muy preocupadas porque, claro, esto está aumentando muchísimo, el número de artículos y el número de retractaciones, pero también es verdad que se detectan. O sea, que no es las buenas editoriales y que es fácil detectar lo que es un producto real de lo que es un producto de un paper mill de estos. Y la otra manera, claro, de saber cómo estamos en términos de incidencia de la mala práctica es preguntarles directamente a los investigadores. Pero bueno, claro, el que comete un fraude pues no va a estar muy dispuesto a confesarlo, ¿no? De todas formas, hay muchos estudios, muchas encuestas. Este es uno de los recientes. Aquí utilizaron 570 encuestas, es global, es a nivel mundial, y llegaron a la conclusión que casi el 3% de los investigadores admiten haber cometido alguna FFP, pero muchos más a este otro tipo de prácticas cuestionables, que son más frecuentes, menos dañinas, pero que tampoco están bien, ¿no? Pero, sin embargo, cuando les preguntaban por los colegas, pues claro, decían que lo habían observado en el 15,5% de los colegas, y que las prácticas cuestionables podrían llegar hasta el 40%. O sea que ahí estamos. En todo caso, ¿qué le pasa a esto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, lo hago con esto. En todo caso, aquí les he preparado esta gráfica. O sea, vamos a ver lo que es la mala praxis, la FFP. Estamos en torno al 1,4% máximo. En la gráfica tienen... Es que yo creo que me he quedado sin pilas. Un momento, ¿eh? No. En la gráfica aquí tienen lo que se llama la conducta responsable de investigación, que es hacer las cosas de acuerdo con los mayores estándares, y aquí tenemos la FFP. ¿Cuál es el problema? El problema es esta parte, estas zonas grises, estas prácticas cuestionables, lo que les digo, ¿no? De, hacer una pequeña chapuza. Y claro, si uno está por aquí, si uno se mueve por aquí, rara vez va a bajar aquí. Si uno está por aquí, pues acabará en FFP. O sea que mucho ojo. ¿Cómo está el tema en definitiva? Ay, no, ya, es que no me ha pasado antes. Perdón, no sé lo que estoy haciendo. Vale. ¿Cómo está el tema en definitiva? Bueno, el fraude científico se ha incrementado en los últimos años, sobre todo por la dramática competición que hay por fondos. Hay cada vez más investigadores, el número de fondos muchas veces no crece paralelamente, pero también hay una serie de factores más técnicos que están jugando un papel importante. Hoy en día es mucho más fácil plagiar un texto, pero también es mucho más fácil que te pillen. Es mucho más fácil manipular una imagen, pero también es fácil que te detecten, ¿no? Y bueno, pues para esto los científicos dan dos explicaciones. De acuerdo con el ideal del científico de Merton, los que se desvían son anomalías, son las manzanas podridas en la cesta, y el sistema se corregirá a sí mismo. Eso es verdad, eso es absolutamente cierto, porque cuando hay un fraude científico son los propios científicos, los propios colegas los que lo detectan. También hay quien habla de que el sistema es malo, porque ahora hay una profesionalización de la ciencia es una carrera, pero claro, ahora ya el científico no es ese sabio bueno que iba buscando la verdad, pues el científico también aspira a reconocimiento, a una carrera, a promocionarse, o sea que por eso les digo.
Y ligado a todo esto está claro el tema de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, por supuesto, va a contribuir y está contribuyendo notablemente a la mejora de la ciencia. O sea, esto de poder manejar tantísimos datos, pues es sin duda, y muchas otras cosas, utilizar inteligencia artificial es un bien para la ciencia, pero también la inteligencia artificial puede acelerar el fraude igual que el proceso, o sea, igual que el progreso, porque claro, lo que les digo es mucho más fácil hacer las cosas mal, aunque es cierto que muchas veces se detecta. O sea, si en una revista has utilizado inteligencia artificial para alguna cosa, normalmente la revista te pide que lo digas y además es fácil detectarlo. Pero la inteligencia artificial abre toda una serie de retos no solo para la ciencia, sino para muchos otros aspectos de la vida. Es que no sé lo que hago aquí, perdón. ¿Pero qué estoy haciendo? Voy para atrás, ¿verdad? Oh, es que no veo. ¿Sabes qué pasa? Es que este no me funciona. Este no me va para atrás. Bueno, vale. Bueno, tengo que hacerlo, me tengo que dejar la gafa. Perdón. Vamos a ver ahora qué costes tiene el desviarse de la integridad científica. Bueno, tiene un coste, por supuesto, que es que el público en general, la sociedad, puede cambiar su valoración de los científicos. Los científicos siempre aparecen en los rankings como muy bien valorados, pero claro, si ven que hay muchísimos escándalos, esa buena percepción del científico va a cambiar, ¿no? Hay toda una serie de costes, se los he recogido aquí, hay costes individuales para la marca, financieros y costes que tienen que ver con la esfera clínica, que son los más lamentables. Les voy a poner algún ejemplo individual. Puedes perder el trabajo, te pueden quitar el título de doctor, te pueden quitar premios y puedes acabar en la cárcel. Los costes para la marca, bueno, pues por ejemplo, si es un centro en el que ha habido un gran escándalo, eso va a repercutir en la imagen que tienen el resto de científicos. Hay costes financieros, aparte de que, claro, malgastar los fondos de investigación en algo que no es real, pues, pero aparte de eso, claro, investigar si ha habido fraude también lleva su dinero, ¿no? Y luego están estos costes de lo que yo diría como de la secuela que dejan en el tema clínico, en el tema de ciencias de la vida, que esos me preocupan y se los voy a explicar. Este coreano, pero este no estaba en Corea, este estaba en Iowa State, este le condenaron a 57 meses de prisión porque este publicó que había conseguido una vacuna del SIDA. ¿Qué pasó? Bueno, pues que hay muchísima gente trabajando en SIDA y ninguno de los colegas había llegado a la conclusión que eso. Al final confesó que lo que estaba haciendo era que estaba inoculando las células de conejo con anticuerpos humanos. Fue a la cárcel, claro. Y este es más reciente, esta es una mujer, Elizabeth Holmes. Esta le han condenado a 11 años de prisión y además ha entrado en la cárcel. Esta era una joven tycoon de estas súper brillante, bueno, de Silicon Valley. Vendió a bombo y platillo que tenía un análisis de sangre mucho mejor que los que hay tradicionales. Consiguió muchísima financiación, tanto pública como privada, pero fue un enorme fraude. Entonces, bueno, pues ha ingresado en la cárcel. Y lo que quería comentarles sobre todo era el tema de la retractación de artículos cuando tienen que ver con algo de ciencias de la vida o de la salud. Este es un caso muy conocido. El Lancet, que es una revista muy prestigiosa de medicina, en el año 98 publicaron un artículo, Wakefield y sus colaboradores, que habían encontrado que existía un nexo entre vacunar a los niños con la vacuna triple vírica, el sarampión, la rubeola y las paperas, y el desarrollo de autismo. Bueno, esto fue una gran noticia. Los siguientes años, muchos de la gente que trabajaba en vacunas y tal publicaron también en buenísimas revistas, en Lancet, en el New England,
que ellos de verdad que no habían observado nada ni parecido. 6 años después, los 10 coautores del artículo de Wakefield se retractaron. Dijeron que no lo habían hecho bien. El Wakefield fue expulsado del Consejo Médico del Reino Unido, pero el daño ya estaba hecho porque ya muchos niños dejaron de vacunarse en el Reino Unido y 12 años después el Lancet retiró esta publicación. Pero esta es la típica publicación que los antivacunas que se han puesto de manifiesto cuando el COVID lo utilizan. No hay que vacunar a los niños porque desarrollan autismo. O sea que el problema es que muchas veces una noticia de esta envergadura la gente se queda con la parte mala y luego por mucho que lo desmientas, ahí está. Bueno, Wakefield es el típico antivacuna, por supuesto, y que, bueno, que ha hecho muchísimo daño. Vamos a intentar analizar qué le lleva a un científico a desviarse de la integridad y a incurrir en malas prácticas, ¿no? Bueno, claro, se pueden buscar causas, pero yo insisto, las causas están ahí para todos y solo hemos visto que el 1 o el 4% se desvía de verdad de la integridad. Primero que se habla siempre es de la competición por fondos, es verdad. O sea, cada vez es más difícil conseguir fondos de investigación. Hay algunos programas de la Unión Europea que el porcentaje de éxito es del 10 al 20%, o sea, de cada 100 que se presentan solo te conceden el 20%. Y muchas veces te dicen, no, su proyecto es extraordinario, pero no tenemos fondos. Hay una creciente presión para publicar y obtener resultados, lo que los ingleses llaman el publish or perish, publica o perece. Pero bueno, yo creo que eso, afortunadamente, cada vez se está teniendo menos en cuenta el número total de publicaciones y que, bueno, hay distintas iniciativas como Dora o Coara que van a evaluar no tanto en función de la cantidad, sino de la calidad. Pero luego, bueno, claro, en ciencia, pues como en todo, hay también gente que tiene un ego, bueno, desmesurado, hay gente que tiene un narcisismo patológico y que por encima de todo, pues quieren alcanzar la fama, ¿no? Pero bueno, ya les digo que este entorno es igual para todos los científicos, pero no todos se desvían del buen camino. ¿Qué podemos hacer para promover la integridad científica? Bueno, pues se habla de modelos alternativos de financiación y de evaluación de la investigación, incentivar la calidad sobre la cantidad. Eso cada vez es más frecuente, ya se lo digo, en muchos comités, en muchos premios, en muchas evaluaciones de proyectos. Ya no se pregunta cuántas publicaciones tiene el autor, sino bueno, que diga las más relevantes, de forma que eso es así. Se puede hacer replicación independiente de los resultados, pero claro, ¿quién va a financiar y quién va a hacer eso de vamos a ir a este laboratorio y vamos a hacer aleatoriamente? Bueno, pues esto se hace alguna cosa, pero es más bonito en la práctica, perdón, en la teoría que en la práctica. Hay una responsabilidad para las instituciones, por supuesto, los centros públicos los organismos públicos de investigación, las universidades, las empresas, tienen que velar porque en sus departamentos, en sus laboratorios no se cometa fraude científico, pero claro, tampoco es fácil de seguir. Hay que proteger a los denunciantes, lo que los ingleses llaman los whistleblowers. Esto también es un tema delicado, porque claro, denunciar a un superior pues también no es tan fácil. Pero claro, hay que estar muy seguro, hay que poderlo demostrar, porque también, y ha habido casos, estas denuncias se han utilizado para hundir a una determinada persona, o sea que no es tan fácil. Sí que se pueden hacer códigos de buenas prácticas y cursos, eso sí que se hace. Se puede mejorar el proceso de evaluación por pares. Cuando uno va a publicar un artículo científico, primero se le manda a la comunidad científica para que evalúen a ver si eso está bien o no. Hay muchas veces que como los investigadores tienen mucho trabajo, pues no hacen la evaluación lo suficientemente rigurosa y por eso se retractan no solo de revistas depredadoras, se retractan de Nature, de Science, o sea que si uno va a ser evaluador tiene que hacerlo muy bien y hay que evitar estas que se llaman publicaciones depredadoras. Estas son unas publicaciones también que han aparecido recientemente. Son
Son revistas que no tienen ningún rigor científico, que no controlan muy bien ni hacen las evaluaciones, que ponen en los comités editoriales a cualquiera. Bueno, esto normalmente también es un negociete, si me permiten la expresión, y bueno, pero están bien identificadas. Entonces, bueno, hay un listado de lo que son revistas depredadoras, pero que muchas veces te llevan a engaño porque son muy astutos y ponen el nombre muy parecido a una publicación muy buena. Entonces, bueno, pues la gente, me han ofrecido publicar aquí, y no va a ningún sitio. Y estas iniciativas, y esto les va a parecer un poco de perogrullo, se pueden hacer a nivel global, a nivel europeo, nacional o institucional y personal. Y me gusta siempre empezar por lo personal. Yo creo que, como hemos visto en la primera diapositiva, la integridad científica es una responsabilidad de todos. Desde luego, si uno es un tutor o un investigador principal, tiene que dar ejemplo. Pero también el que empieza a hacer su tesis, el que empieza a trabajar en un laboratorio, tiene que, bueno, tener en cuenta que cuanto más riguroso, más guarde los datos, mejora las cosas, pues eso va a ir todo en favor de la buena ciencia y de la integridad científica. Hay conferencias mundiales de integridad científica que se reúnen científicos de todo el mundo. Esto es relativamente nuevo. La primera se celebró en Lisboa en 2007, la última ha sido en Atenas en 2024. Estos se reúnen científicos de todas las disciplinas para hablar de temas que tienen que ver con la integridad científica. Se van actualizando, pues eso, todas las nuevas tecnologías que van apareciendo. En algunos países hay oficina de integridad en la investigación, hay lo que se llama la ORI en los países nórdicos, en otros hay un ombudsman. En casi todos los países ya hay códigos de buenas prácticas, bueno, pues en todas las instituciones, en el Max Planck, en el CNRS, en muchos sitios ya hay códigos de buenas prácticas. Los ingleses han firmado, las universidades inglesas han firmado recientemente el concordato para apoyar la integridad científica. A los ingleses los nombres latinos les gusta mucho. Para nosotros concordato es otra cosa, pero bueno, como les digo, hay muchas iniciativas. Hay códigos de buenas prácticas y aquí me van a permitir que sea chauvinista. El CSIC fue de los primeros organismos que publicó un código de buenas prácticas científicas. Es verdad que el PRBB había sido anterior, había algunas cosas, pero bueno, en el CSIC fuimos bastante pioneros. El código de buenas prácticas, claro, por estas cosas que les estoy contando, es algo dinámico. O sea que ya vamos por la segunda actualización, hay que ir actualizándolo porque no es igual. Ahora ya la mayoría de OPIs, la mayoría de universidades tienen códigos de buenas prácticas. A nivel europeo, el que suele funcionar es el de la ALEA. La ALEA es esta agrupación de 59 academias de 40 países y este es el código como de integridad en la investigación europeo, el que se utiliza en los programas de la Unión Europea. Y en el CSIC tenemos un curso de buenas prácticas científicas online. Vamos ya por, me parece que es la edición número 25. Esto es un curso pues, normalmente para gente que empieza a hacer el doctorado y, claro, les enseñamos o les hablamos de cosas que normalmente en la carrera no les han hablado y bueno, yo creo que eso es un papel que podemos hacer, que son los cursos y los códigos de buenas prácticas. ¿Cómo está la situación en España? Se preguntarán. Bueno, en España no hay oficina de integridad en la investigación como tal, no hay ORI, pero sí que en la modificación de la Ley de la Ciencia del año 22 se específicamente creó el Comité de Investigación Científica y Técnica en relación con la integridad científica. Esto se refiere a integridad científica e investigación responsable, es un órgano nacional, pero esto no quita para que en las comunidades autónomas también pueda haber otras iniciativas. El comité ya está creado, ya están los miembros y el reglamento creo que ya también está aprobado. Y luego en España hay una red de comités de ética de las universidades y los organismos públicos de investigación que, bueno, pues que también funcionan. Y ahora
Voy a cambiar un poco de tema, pero voy a volver al principio, a los valores y a la responsabilidad que comporta la integridad científica, y les voy a hablar de dos cosas: por una parte de la inclusión y la diversidad, y por otra parte la responsabilidad para las futuras generaciones. Y para hacer esto me voy a permitir usar la tabla periódica. No me resisto, como química vasca, a hablar aquí, donde los hermanos de Lújar aislaron el wolframio, que no tungsteno, pero bueno, supongo que eso ya Pascual les ha dado varias cargas. La tabla periódica es algo, bueno, es vital. O sea, la tabla periódica es esto que tienen aquí. Los químicos que me perdonen, para los otros pues les doy unas brevísimas pinceladas. En la tabla periódica están recogidos los 118 elementos que se conocen hasta la fecha. Los 92 primeros son naturales, los otros son sintéticos. ¿Por qué son importantes los elementos de la tabla periódica? Porque cualquier cosa que se les ocurra, en el cielo, en la tierra, en el mar, en los materiales, en los peces, todo está compuesto por uno o más elementos de la tabla periódica en distintas combinaciones, ¿no? Vamos a empezar por uno facilito: el oro, ahora que está tan de moda. El oro es solo un elemento, Au. La sal común pues tiene una de cloro y una de sodio. El agua, seguro que se lo saben, dos de hidrógeno y una de oxígeno. La pirita tiene hierro. El agua marina tiene berilio, aluminio. La aspirina tiene carbono, hidrógeno y nitrógeno. Y pueden ver que por los distintos elementos cómo cambia la apariencia o la fisonomía de las sustancias. Podemos seguir así. Llegamos a, por ejemplo, la cromatina. Es una proteína que ya tiene un poco de todo. Tiene carbono, hidrógeno, magnesio, etc. Y si vamos a nosotros mismos, pues el ADN es mayoritariamente carbono, oxígeno, nitrógeno, fósforo e hidrógeno. Y podemos seguir, ¿eh? O sea que vamos a avanzar un poco. Vamos a coger un limón, por ejemplo. Pues un limón tiene muchas cosas. Mayoritariamente tiene agua, tiene azúcares, tiene aminoácidos, tiene, bueno, colorantes, y bueno, pues aquí los tienen. Aquí, por ejemplo, esta me parece que es la fructosa, pues tiene C12, H22O11, este es el limoneno, C10, H16, etcétera, etcétera. O sea que este ejercicio lo podríamos hacer al infinito y seguir viendo cómo todo lo que conocemos está compuesto por uno o más elementos de la tabla periódica. Tan importante es la tabla periódica que mereció que en el año 2019 la UNESCO y la ONU decidieran celebrar el Año Internacional de la Tabla Periódica para conmemorar la primera tabla periódica, los 150 años de la tabla periódica que había publicado el químico ruso Mendeleev. Entonces, bueno, que nosotros en Eukems, que bueno, como les ha contado Inés, yo tuve la suerte de ser la primera mujer presidenta. Bueno, esta es una sociedad que es una sociedad de sociedades en Europa en el sentido más amplio, y bueno, pues somos 50 sociedades químicas que representamos a 130.000 químicos de 36 países. Claro, Eukems tenía que entregarse el Año Internacional de la Tabla Periódica, así que decidimos hacer dos cosas. Una que tenía que ver con la inclusión y la diversidad, y ahora se la voy a explicar, y otra que tenía que ver con la propia tabla periódica. Con la inclusión y la diversidad decidimos publicar un libro que se refería a las mujeres y su elemento. La tabla periódica normalmente está asociada, cuando la gente habla de la tabla periódica, normalmente siempre son hombres los que han contribuido a la tabla periódica, pero no es muy verdad. En este libro, que es probablemente el compendio más detallado, hay muchísimas mujeres que han contribuido de una u otra manera a los elementos de la tabla periódica, que muchas veces porque sus compañeros varones pues se han llevado la fama, pero bueno, el listado es muy grande. ¿Quién es conocida de aquí? Eso sí lo saben todos. Pues Marie Curie, que descubrió el polonio y el radio. O sea, ella sí es conocida porque ha descubierto dos elementos. Pero las demás mujeres han quedado ahí un poco
y nosotros en Euquems queríamos reivindicarlas. Y me van a permitir un ejemplo para que vean el tipo de cosa que les estoy contando. Harriet Brooks, una mujer impresionante, fue la primera estudiante de Rutherford en Canadá. Junto con él descubrieron el radón, un nuevo elemento, pero siempre cuando alguien habla del descubrimiento del radón siempre se le atribuye a Rutherford. Bueno, hubo un problema con las publicaciones, pero bueno, el caso es así. Ella, la verdad que en esa época se movió, que ni una becaria de estas de María Sklodowska-Curie, estuvo en Canadá, estuvo en Montreal, estuvo en el Cavendish, en Cambridge, y cuando llegó a Columbia se enamoró de su tutor de física, un tal Bergen Davis. Bueno, pues la decana del colegio, decana, señora, mujer, le dijo, bueno, entiendo que si te casas, eso va a suponer que vas a romper el contrato que tienes con nuestra institución. Lo peleó, la verdad es que al final no se casó con Bergen Davis, no se perdió nada, eso es aparte, pero bueno, ella siguió, volvió al laboratorio de los Curie a París, volvió a Manchester y acabó en Londres, donde ya sí se casó con Frank Pitcher, ya tuvo hijos y ya se retiró. Y bueno, pues Rutherford, que siempre la defendió y siempre le reconoció su mérito, pues dice cosas como que su trabajo en la radioactividad ha sido de tanta importancia que se puede poner cercano al de Marie Curie. Pero claro, ni color, como es de conocida Marie Curie, a como es Harriet Brooks, ¿no? Bueno, ¿cómo estamos ahora? Pues hemos avanzado, claro, ya no estamos como Harriet Brooks. En líneas generales, en la Unión Europea pues hay como 18 millones de investigadores y científicos, de los cuales el 40% son mujeres y el 59% son hombres, ¿no? Bueno, esto es independiente. España está entre los países con mayor número de mujeres, pero ¿cuál es el problema? El problema es esto que se llama el efecto tijera o la tubería que gotea, ¿no? Vamos a ver. El número de niñas que estudian y que se gradúan es mayor que el de chicos. El número de niñas y niños o de chicas y chicos que hacen el doctorado más o menos es así. ¿Cuál es el problema? A medida que avanzas se abre la tijera y aquí estos son datos, estos son el número de catedráticos frente al número de catedráticas. O sea que esto es el problema, que a medida que avanzas en la carrera investigadora, y esta tijera no se cierra, esta es una gráfica más reciente del CSIC, aquí están los profesores de investigación, aquí están las profesoras de investigación, y bueno, pues la gráfica pues no se termina de cerrar. Esto no es exclusivo de la ciencia, esto pasa en muchas otras profesiones, hay más juezas que jueces y sin embargo los puestos altos los ocupan ellos, o sea, este techo de cristal o efecto tijera está ahí. Pero por eso creo que es importante tener también en cuenta a la hora de hablar de integridad científica todos los temas de inclusión y diversidad. No se puede discriminar a nadie ni por su sexo, ni por su etnia, ni por su color de piel, ni por su orientación sexual, ¿no? O sea que la inclusión y la diversidad tienen que formar parte también de los criterios de integridad de la investigación. Pero si para terminar este apartado ahora les pregunto, ¿quién creen que dijo no hay que poner mujeres en los laboratorios porque se enamoran de ti y cuando las regañas lloran? Seguramente pensarán en algún clérigo ahí en un centro de enriquecimiento de uranio en Irán. Pues no, lo dijo Sir Tim, profesor de bioquímica de Cambridge y encima premio Nobel. O sea que todavía queda por hacer, pero antes comentábamos con Pascual que, bueno, relacionado, los de Sagunto no quieren que las mujeres han votado y no quieren que las mujeres procesionen. O sea que, bueno, yo creo que todavía está bien, la mujer está bien representada, pero no podemos olvidar nunca los temas de inclusión y diversidad. Y ya para terminar, vuelvo a la tabla periódica para el otro aspecto, el de la sostenibilidad. Vamos a ver, cuando uno ve la tabla periódica, claro, cada elemento ocupa más o menos la misma cuadrícula o la misma celdilla. Eso puede llevar uno a pensar que, bueno, que hay la misma cantidad de calcio que de, yo qué sé, que de wolframio, ¿no? Bueno, pues eso, claro, obviamente no es así. Por eso en Euquems hicimos esta tabla periódica
por cierto, se la he puesto en euskera, fíjense bien. Nos hizo la traducción Fernando Cosío con su grupo, la tenemos en todos los idiomas, en Eukem se puede descargar. Claro, no íbamos a hacer una tabla periódica como todo el mundo, la típica tabla periódica, entonces, bueno, decidimos hacer esto que parece más un cuadro de Hundertwasser para provocar, pero también para lanzar un mensaje. ¿Cuánto hay? Pero sobre todo, ¿cuánto queda? Porque claro, si seguimos utilizando los elementos de la tabla periódica a tutiplén, pues las próximas generaciones no van a conocer la tabla que hemos conocido nosotros. Aquí hay un código de colores, bueno, pues tienen en verde lo que es muy abundante, en naranja y en amarillo, pues lo que a medida que lo vamos usando vamos a ir perdiéndolo. El típico ejemplo es el litio es abundante, pero con la demanda para las baterías de los coches, pues el litio está ahí, bueno. En negro hemos puesto los elementos que se extraen de zonas de conflicto. Hay algunos de estos elementos que hay guerras por ellos, o también hay veces que trabajan niños en condiciones deplorables en las minas. Entonces, también es algo a destacar. Y luego lo que hicimos fue, como esto era sobre todo para chavales, para gente joven, poner un teléfono móvil en todos los elementos que hay en un teléfono móvil. Un teléfono móvil, vamos, no les diré que es casi toda la tabla periódica, pero bueno, por lo menos 30 o 30 y tantos elementos hay, ¿no? Entonces, muchos de ellos son de estos elementos críticos. Entonces, verdaderamente es necesario que se actualicen los smartphones, no sé cuántos millones se actualizan en la Unión Europea al año. Pues a lo mejor no, ¿no? A lo mejor lo que hay que hacer es, bueno, pues reciclar, reducir, reparar y sustituir. Para el tema de reciclar y reducir y reparar, ahí podemos participar todos. O sea, muchas veces cambia uno de móvil, lo mete en el cajón, o bueno, se mandan a países del tercer mundo donde, bueno, no queda muy claro cómo se reciclan. Y bueno, y los investigadores pues también trabajamos para sustituir, o sea, estamos buscando alternativas al litio, alternativas a otro tipo de elementos de los que están, digamos, en peligro de extinción. ¿Y por qué debemos hacer esto, no? Bueno, pues porque los elementos han sido sintetizados a lo largo de millones de años por las estrellas. Las estrellas han sintetizado elementos en su vida y en su muerte. Ha habido explosiones de supernovas, procesos nucleares. A las estrellas y a las supernovas les ha costado millones y millones de años que tengamos la tabla periódica como la tenemos ahora. No puede ser que ahora nosotros nos la carguemos. Y termino citando a Shakespeare en Julio César. Él le dice a Bruto: Bruto, el problema no está en las estrellas, el problema está en nosotros. Las estrellas han hecho su trabajo, no lo destruyamos, nosotros ahora cuidemos de la tabla periódica, cuidemos del planeta. Es que ricasco. Muchísimas gracias, Pilar. Siempre es una delicia oírte, de verdad. Iniciamos un turno de preguntas o comentarios. No sé si alguien quiere comentar alguna cosa. Que levante la mano. Por aquí. Te paso el teléfono. El teléfono. Hablando de teléfono. Ya has cogido el mensaje. ¿Qué tal? Comentabas antes que hay una gran diferencia entre el número de catedráticos hombres y mujeres. Pero la cuestión es, en los últimos años, ¿quién ha tenido más nombramientos? Porque, claro, los hombres, como tradicionalmente han estado ahí siempre en el mundo académico, y la mujer ha llegado en las últimas generaciones. En ese sentido tiene una cierta desventaja, pero en los últimos años ha habido un mayor número de nombramientos femeninos. Vamos a ver, sin duda las cosas han mejorado, la tijera se va cerrando, pero no se termina de cerrar. Y esto plantea el problema de, por ejemplo, las medidas de discriminación positiva. Ha habido países y universidades, pues creo que ha sido Irlanda y no sé si el Politécnico de Eindhoven, no sé, que han sacado
convocatorias exclusivas para mujeres catedráticas. Pero claro, eso tiene un problema, porque puede chocar con la Constitución, quiero decir, en algunos, bueno, en Irlanda no sé cómo lo resolvieron, y luego también hay mujeres que no se quieren presentar a esos programas solo para mujeres, y también tiene sentido, tú quieres competir en las mismas condiciones que los hombres. Pero sí que parece, y está bastante demostrado, que si no se hace algo, ¿sabes? La tijera nunca se va a cerrar. No vamos a llegar al número de niñas que estudian más que los niños, no vamos a llegar a que se iguale. Y sin duda hemos avanzado, o sea, te quiero decir, sin duda, es que antes bueno, una catedrática era algo, ¿sabes? No, por supuesto, pero todavía creo que queda trabajo por hacer. Y te digo, las medidas de discriminación positiva son siempre muy, muy conflictivas. Gracias. ¿Alguna otra cuestión? Por aquí. Hola, buenas tardes, Pilar. Estupenda charla. Como has dicho al principio, poliédrica o poliaristas, tantos matices que es imposible comentarlos. Los has comentado todos muy bien, pero bueno, a mí me ha parecido en todo lo que has contado, yo me he quedado con una palabra que creo que la has mencionado solo una vez y me parece que es crítica: competencia. Competencia. Yo creo que el mal está en la competición, que si no tiene jueces y reglas y transparencia, no funciona. Entonces, quería comentarte esto y a ver qué opinas sobre esto. Creo, has comentado un poquito de los chavales jóvenes. Creo que el mal no está en los chavales jóvenes, sino en los jueces que nos evalúan. Por supuesto, gracias. Vamos a ver. Lo primero que tengo que decir es que hay por ahí estudios, y me ha dado tiempo a comentároslos, ¿no? que demuestran que el fraude se comete igual. O sea, que no parece que todos los cursos y todo va orientado a los jóvenes, pues también los seniors lo hacen. O sea, que no hay diferencia entre quien comete fraude, si son a lo largo de la carrera los jóvenes o los seniors. Hay algún estudio que dice que son más los hombres que las mujeres, pero no me quiero meter en ese lío, en ese jardín. La competencia o la competitividad, sí, claro, cada vez hay menos fondos, hay más problemas y bueno, la transparencia, estoy de acuerdo contigo, hay que educar a los jueces y tiene que haber normas muy claras a la hora de evaluar y a la hora de juzgar, pero ya te digo, hay estas iniciativas del DORA y el COARA para mejorar la evaluación de la investigación, o sea, para que no te dejes influir por sesgos, ¿no? O sea, porque si alguien se presenta con pues 4 Natures, pues, o sea, que, claro, el DORA y el COARA lo que plantean es, no, o sea, vamos a partir de cero, vamos a evaluar a cada uno, claro, eso es mucho más trabajoso y luego te digo, pues está el tema del sesgo, ¿no? Está el famoso, te quiero decir que muchas veces te dejas influenciar por parámetros, por métricas y en teoría habría que huir de ellas y las personas que evalúan lo mismo que los referees, te quiero decir, de los trabajos. O sea, es mejor, aunque cada vez es más difícil encontrar un referee, o sea, y los editores se vuelven locos porque es un trabajo adicional, no remunerado, etcétera, etcétera. Pero claro, si lo vas a hacer, lo tienes que hacer bien. Y si vas a evaluar un currículum, lo tienes que hacer bien. No vale, ¿sabes? Decir, bueno, estoy de acuerdo contigo, pero está ahí, la competencia está ahí. O sea, ahora hay que competir por fondos, por plazas, por todo. No es fácil. La transparencia, por supuesto, te quiero decir. La transparencia es uno de estos que comporta la integridad científica, la transparencia en todo, o sea, que tiene, no vale hacer cosas, ¿sabes?, a hurtadillas, no, por supuesto. ¿Algún otro comentario? Bueno, interesantísima conferencia. Siempre me ha preocupado un poco el que la ciencia caiga en los vicios de la opinión, de la prensa, en fin, de la propaganda, en el fondo.
Pero, claro, es la evaluación precisamente la que puede poner coto a esto. Como decías, ya no es el número de paper. Yo cuando empecé a trabajar, pues entonces sí que importaba el número de paper. Había catedráticos que no habían publicado nada. Pero, eso es que bien explicado, ¿cómo saben? Luego, ya cuando publicar se empezó a extender, había que publicar en inglés, no vas a publicar solo en español. Cuando ya se publica en inglés, dice, bueno, ya todo el mundo publica en inglés. Ahora, ¿qué es lo que va a seleccionar? Dice, bueno, pues en teoría la calidad del trabajo, pero es muy difícil llegar a la calidad. Entonces empezó a hablar de las citas, pero luego también hay un poco de, aunque no se ha explicado con detalle, que las citas también se manejan, ¿no? Los propios referees, para pasar un artículo, dicen, bueno, pero debe citar estos trabajos de no sé quién, que es el propio referee ahí escondido, Es tal. complicado. O las revistas que quieren tener una gran audiencia, pues hacen que todos los artículos que se publican lleven cantidad de citas de la propia revista, etcétera, etcétera. Y al final, pues hubo un momento en que digamos, el criterio era en qué revistas ha publicado. Las buenísimas, eso daba 100 puntos. En las no sé qué, tal, ¿no? Más o menos. Pero claro, eh, va cambiando ese criterio para ir seleccionando a los teóricamente mejor adaptados al asunto, aunque no parece que sea estrictamente esto. Y se ha revisado. ¿Hay alguna revisión que pueda llegar al fondo de la calidad de los trabajos publicados para ponerle una nota, o es prácticamente imposible y se acaba contando o las citas de las revistas o el cuartil que se puso de moda o el decil ya, cuando ya el cuartil todo el mundo estaba en el cuartil, ahora el decil a los 10 mejores y tal. ¿Hay alguna tendencia a cambiar? Porque seguro que cambia, todo esto ha ido cambiando y hacia dónde iría. Pues tienes toda la razón. Por eso es que no me ha dado tiempo a comentar el DORA y el COARA. Estos son unas iniciativas que están para que no te dejes influenciar por las métricas, para que no tal, y que tienes que evaluar de acuerdo con criterios individuales. ¿Qué es lo que pasa? Que todo el mundo firma DORA, porque eso es una cosa que lo puedes firmar, mucha gente se apunta a COARA, luego llegas a un premio o a un tribunal de algo y otra vez cuartil, decil, o sea, que te quiero decir que muchas veces somos nosotros mismos, o sea, te quiero decir que es algo, yo lo he visto en muchas instituciones, muchos individuos firman DORA y firman COARA y luego volvemos a, ¿sabes? Lo que tú dices, o sea, no, pero ¿cuántas tiene de...? Dices, bueno, eso, claro, te quiero decir, claro, tendrías que evaluar el número de firmantes, o sea, que te quiero decir que es dificilísimo. Por eso yo creo que el problema que tiene la ciencia es que somos nosotros mismos los que nos podemos evaluar, los que podemos evaluar el trabajo, y hay que ser muy objetivo. Y muchas veces es difícil porque estás tan cerca. Si no estás cerca no lo puedes evaluar. Si estás muy cerca puede ser una parte implicada. O sea que yo creo que es una labor que es complicado y no hay una única, ¿sabes? O sea, hay veces que vas y dicen, no, tantos puntos por no sé qué, tantos puntos. Pues yo a veces digo, vale, pero entonces eso que lo haga un programa. O sea, yo creo que lo que tenemos que hacer es hablar. Y a lo mejor este que tiene menos, pues tiene mucho más mérito, ¿sabes? O sea que, pero eso es un problema no resuelto en la ciencia, eso, tanto para publicaciones, que está ahí, como para promoción, para premios y para todo. Ese es un problema que tenemos. ¿Pero quién va a venir a evaluarnos? No van a venir los futbolistas, o sea, lo tenemos que hacer nosotros. ¿Algún comentario más? Luis. Gracias, Pilar, por venir y por la charla. Te pediría si puedes volver a enseñar la transparencia donde pones lo que llamas QRPs, los Questionable Research Practices. La de es que las QRPs estas... QRPs, pero la de los... Sí, donde has visto que La que tiene la gráfica. Eso es, la de la gráfica. Vale. Tiene la gráfica. Aquí, esta. Esta, sí. Dime. Bueno, un poco porque creo que es bastante representativo del problema.
El problema es, un poco lo que ha comentado Manu, es que, bueno, pues todos sabemos que mandas a un referí, te dice de repente, te vuelve, bueno, esto está muy bien, pero se te ha olvidado citar a no sé quién, que luego resulta que tiene que ver con el propio editor. El problema de esa gráfica es que no sabes dónde cortar. Ya. Lo has dicho, claro, esto es todo un continuo. Mm. Es todo un continuo. Y ha sido tal la presión y tal el abuso de la bibliometría Mm. que ha llevado a que la situación realmente ahora es muy difícil y no sabemos cómo medir. Pero sí que me gustaría que en el fondo, como científicos, realmente analizáramos ese gráfico, porque de esos polvos, estos lodos. ¿De acuerdo? Y lo malo es que en gran medida creo que se ha transmitido un cierto comportamiento a las generaciones jóvenes que desgraciadamente no van a poder. El sistema ha cambiado. Se les ha dicho que la carrera académica había que tener papers, citas, etcétera, etcétera, y es que eso no es sostenible. Cuanto antes se aclare, mejor, porque se les va a juzgar con unos criterios que no son los que se les ha transmitido. Y quería de alguna manera hacer hincapié en esto. No sé cuánta gente joven habrá venido, pero en el fondo es El tema de como la cita, la autocita. eso es. Y entonces, como los que estamos aquí somos más seniors, creo que tenemos una responsabilidad que tenemos que asimilar. Y ese gráfico hay que asimilar. Simplemente. Gracias. Nada. Otra contribución por aquí. Muchas gracias y felicitaciones por esta magnífica charla. En esta gráfica creo que hay más cosas que el análisis de lo que es mala práctica, la intención de mala práctica y buena práctica. Precisamente en la loma, en la joroba de esa imagen, hay trabajos con un diseño que por su naturaleza no van a llevar a niveles de evidencia altos. No son trabajos diseñados, pero muchas veces no se pueden hacer de otra forma porque no hay posibilidad. Hay campos en los que no hay posibilidad de diseñar un estudio como uno pretendería hacerlo. Entonces, por un lado, si no se hacen esos trabajos, nos va a faltar mucha investigación en campos que, como digo, no se pueden diseñar bien. Por otro, si se hacen, podemos llenar el mundo de la investigación de trabajos de maleza. Yo creo que lo que ya se está diciendo bastante, yo creo que al final depende de los evaluadores. Serían los evaluadores los que tendrían que filtrar y decirle al lector final cuál es aproximadamente el grado de evidencia que está dando ese trabajo. Porque si no, lo que va a parecer es que el investigador está ejerciendo una mala práctica por no haber diseñado el trabajo con alta calidad, que no siempre se puede hacer, ¿no te parece? Totalmente de acuerdo. Esto es, te quiero decir, muy, muy general. Esta es una gráfica y es verdad que hay veces que no, que por mucho que quieras no puedes hacer un diseño experimental óptimo, por así decirlo. Y bueno, y luego está el viejo problema, ¿no? De si hay que publicar o no resultados negativos. Claro, nadie te los publica, pero o sea, y algunos te dicen, no, esto no es nada novedoso. Dices, ya, pero lo quiero publicar para que no lo haga otro. O sea, que te quiero decir, resultados negativos en general no se publican. Se publican siempre y ese es otro problema. O sea, que... Y lo que tú dices, se están llenando de publicaciones, bueno, pues muchas no tienen mucho sentido y quizás habría que plantearse también, decir, bueno, no estaría mal publicar cosas que no son tan brillantes, pero oye, para que no lo haga otro. O sea, es un problema, estoy de acuerdo. ¿Algún comentario más? Me ha entrado a mí una duda que me da un poco corte preguntar, pero bueno. En la charla has hablado de la tabla periódica, ¿no? Y has comentado un detalle que se me ha encendido en mí una bombilla y te iba a preguntar como científica, porque algunos de los elementos de la tabla periódica nos los estamos cargando, eliminando. Entonces, la sociedad capitalista produce, no sé, iba a decir las baterías eléctricas o bueno. Entonces, ahí, venga, digo un ejemplo, que no sé si exactamente es por eso. Entonces, los científicos no podéis dar la alarma cuando verdaderamente la sociedad mundial se está cargando algo y decir, señores, que nos estamos cargando una de las de la tabla periódica y esto no tiene arreglo. Esa era un poco la pregunta.
Es verdad, o sea, te quiero decir, por eso hicimos esta tabla periódica, que era muy chocante y que no parecía una tabla periódica, y tuvo bastante repercusión en medios, o sea, pero lo que te digo, la gente sigue actualizando el móvil, que no hay ninguna necesidad, o sea, que es difícil, ¿no? Y bueno, y muchos de estos elementos, pues, ¿por qué Trump quiere comprar Groenlandia? Pues te quiero decir, porque son elementos críticos y que se llevan a países a reciclar, pero es que, claro, hay veces que la cantidad tan pequeña, sabes, que hay en un móvil, pues, pero bueno, la corteza terrestre es finita, los elementos son finitos, cuando se acaben se han acabado. Por eso también hay que investigar, pues en vez de tanta pila de litio, vamos a buscar, yo no sé nada de eso, pero te quiero decir, vamos a buscar una alternativa, ¿no? Pero estoy totalmente de acuerdo contigo, hay que dar la alarma sobre. Pero bueno, también nos estamos cargando el planeta, ¿no? ¿Algún comentario más? Pascual. Muchas gracias, Pilar, por tu charla. Y la pregunta que me ha suscitado es, ¿qué influencia ha tenido ese código que lleváis tanto tiempo trabajando en el Consejo de Buenas Prácticas en relación a otras instituciones, universidades públicas, privadas, otros organismos de investigación? Es decir, ¿ha servido de algo o solamente ha sido un instrumento de actuación interna? Ya te digo, yo creo que sí, que ha sido un catalizador, valga la expresión, y en muchas universidades y en muchos OPIs han copiado, se han inspirado en nuestro código de buenas prácticas. No digo que al 100%, pero cuando nosotros empezamos, creo recordar, estaba el del PRBB de Cataluña, no sé cuál más había, y ahora, si miras, muchísimas universidades y muchísimos centros públicos de investigación tienen un código de buenas prácticas. Otra cosa es que se cumpla, ¿sabes? O sea, que te quiero decir que eso se les da a los alumnos, En uno de los congresos estos mundiales de integridad en la investigación, decidieron hacer como una especie de los 10 mandamientos que se iba a colgar en todos los laboratorios. Yo no lo he visto en ninguno. ¿Sabes? Te quiero decir que sí, que se llama la atención, pero bueno, yo creo que cada vez sí que se entiende más lo de los códigos de buenas prácticas y cada vez hay que seguirlos, aunque solo sea sobre el papel, pero vamos, que todavía queda muchísimo trabajo. Qué susto, creía que me ibas a preguntar de la tabla periódica, que sabes mucho más que yo. No, que yo sé de fármacos. No para ti, sino para las personas que han asistido a este acto. Que en EUCEMS, que entren las personas en EUCEMS, porque desde el año 2019 EUCEMS ha seguido perfeccionando esa tabla periódica y, por ejemplo, ahí el nitrógeno no aparece como uno de los elementos que entran a formar parte de los teléfonos móviles, pero ahora en la última versión sí. Sí, es verdad. Entonces, quiero decir que, bueno, las imágenes son las que tú has querido seleccionar, pero que si alguien quiere conocer al detalle, es importante porque yo creo que los conté en su día, eran 32, pero ahora ya van por 33. Y luego hay subdivisiones. Es decir, dentro de los elementos no son planos como ha aparecido en alguna de las imágenes primeras del año 2019 o siguientes. Ahora del 25 la versión es muchísimo más perfeccionada y yo les sugiero que el que quiera tener una visión más detallada puede entrar ahí. Es verdad, y además te voy a decir que eso ha sido el resultado. Hacemos en UCEMS, yo ahora ya no estoy solamente en un pequeño grupo, en UCEMS hacen unas sesiones con el Parlamento Europeo dedicadas cada vez a un elemento. Y, por ejemplo, el carbono ha cambiado. Te quiero decir, el carbono ahora tiene ya tres colores, no tiene solo uno. Yo creo que también hicieron del litio, o sea que es verdad que la tabla es dinámica, se va actualizando, pero bueno, yo he cogido, ya me parecía un poco meterme demasiado en detalle y sobre todo quería poner la que estaba en euskera, que no sé si está actualizada. ¿Alguna cosa más? Sí. Arratsaldeon, verás, quería volver sobre el tema del COVID. Yo no leí ninguna resolución de cómo había sido todo ese tema, si nos puedes contar algo.
si era una buena praxis, si hubo buena praxis o mala, o ¿qué nos puedes decir sobre eso? Es que ricasco. Cuando apareció el problema del COVID, hubo muchos organismos y hubo muchos artículos que defendían la integridad científica y hubo normas de comités, digamos que insistiendo en que la excepcionalidad o la urgencia no podía ser un elemento para saltarse la integridad científica. O sea que ha habido algún caso, hubo un caso famoso de un tipo que tenía una empresa que se llamaba Surgisphere, que tenía datos falsos del COVID, que hubo que retirar publicaciones, pero en general yo creo que las cosas se hicieron razonablemente bien. Bueno, yo creo que fue un logro de la ciencia conseguir una vacuna en tan poco tiempo. Yo he trabajado toda mi vida en medicamentos y no es tan fácil. Y ya te digo que hubo muchos statements, muchas declaraciones, muchos artículos que, por favor, la pandemia no podía ser una excusa para saltarse la integridad y hacer las cosas mal. Yo creo que se hicieron bien. Ya te digo, este era un caso famoso, intentó, dijo que tenía datos de no sé cuántos miles de pacientes y luego fue un pufo. Pero yo creo que en general el COVID, el tratamiento del COVID, con sus más y sus menos, pero yo creo que en líneas generales fue un buen ejemplo de lo que la ciencia, si trabaja unida, puede hacer. Porque era un problema fenomenal. Te quiero decir que, claro, cuando surge es que no se tenía ni idea, ¿Algún comentario más? ¿Alguna pregunta? Por ahí detrás. Hola, buenas tardes. Me llamo Irene Martín y por alusiones a las personas jóvenes, pues he querido esperar aún así tengo 39 años, pero me siento joven. Quería esperar a la última para hacer como un cierre global y desde la sociología, que es mi campo de investigación, y además sociología de la juventud, reenfocar la pregunta inicial de esta ponencia, que ha sido pues excelente. Que es, primero, me duele que en esa tijera del gráfico de catedrática no haya salido la palabra conciliación. La segunda es que cuando unimos también integración o inclusión y diversidad, esta consideración no vaya dentro y esa discriminación positiva asociada a la conciliación. Tercero, como joven investigadora, en el sector privado, porque en la pública vendrá después la crítica. Cuando hay nuevas formas y nuevas metodologías, en el proceso en el que conseguimos pasar por un comité ético que las apruebe, ¿son prácticas cuestionables? Porque realmente son nuevas. Entonces, como no se ajustan a esos parámetros ya establecidos, ¿son cuestionables o realmente no estamos ajustando a una forma de medir nuevas realidades emergentes y no tan emergentes, pero que a través de muchos datos, que suelen ser objetivos y digitales, se pueden medir? Y aquí también va la última. Estamos hablando de integridad en la investigación y no, quizá, que ahí es donde quiero reenfocar, es la integridad de los evaluadores y evaluadoras. Porque cuántas personas con talento, investigadores y buenos investigadores, han abandonado por no pasar por todas las evaluaciones de ANECA, de cuartiles, gente frustrada, agobiada y precaria que decide abandonar este sector porque ve que no llega a final de mes o porque lo que desea hacer y con buena calidad, como decía el compañero, no lo consigue. Muchas gracias. A ti. Son varias cosas. Yo creo que de los evaluadores y evaluadoras ya hemos hablado. Es verdad que hay un problema y es una lástima que a veces se pierda talento porque la evaluación haya sido injusta. El tema de la conciliación, es que yo no he hablado de por qué es ese efecto tijera, te quiero decir, y ese efecto tijera tiene muchas razones. Primero, los estereotipos desde cuando uno es pequeño. El médico es el señor, la enfermera es la mujer. No, ingeniero tú no, tu hermano. Te quiero decir que hay un problema de base en el colegio. Luego, sin duda, hay un problema de conciliación, aunque hay medidas de conciliación, pero no están resueltas.
siempre, por ejemplo, Marie Curie y su marido lo tenían resuelto con el abuelo. En eso fue también pionera Marie Curie. El abuelo cuidaba de las dos niñas y ella se dedicaba al laboratorio. O sea, que te quiero decir que es verdad, yo no he hablado de medidas de conciliación, pero están ahí. Y luego hay otro problema en lo del efecto tijera, que es el del sesgo. O sea, el sesgo ese innato que tiene la población, ¿sabes? Que los hombres van a hacer mejor las cosas que las mujeres. Ahí, bueno, tú lo conocerás, el famoso trabajo de Janet y John, que es un currículum inventado. Todo el mundo le pone mejor nota a Janet que a John que a Janet, y es exactamente el mismo currículum. Y hay este sesgo. Mira, el otro día iba yo en un avión y de repente dicen, les habla la comandante, no sé qué. Pega un rebote la señora que va a mi lado y dice, una mujer pilotando un avión. Y le digo, bueno, tampoco es el Titan Atlas cargando con la bóveda celeste. Digo, con todos mis respetos, estos son botones, ordenadores. Ya, pero ¿por qué no puede una mujer pilotar un avión? Vamos a ver, te quiero decir. O sea, que ese sesgo, ya claro, cuando lo intenté razonar con la señora, bueno, se quedó un poco así, ¿sabes? Pero que eso está en todo. En las orquestas, por ejemplo, la música, que tradicionalmente ha sido una ocupación femenina, no tanto profesional, hay por ahí publicaciones y serias que dicen que las mujeres han empezado a formar parte de las orquestas cuando se han hecho las audiciones, digamos, a ciegas, detrás de una cortina. No es que los hombres piensen que las mujeres tocan peor el violín, ¿sabes? Pero, que te quiero decir, el tema del sesgo es tan brutal que está ahí en muchas cosas. Luego hay otro problema también, que yo creo que las mujeres somos más críticas con nosotras mismas. Yo lo veo, por ejemplo, en muchos jurados de premios. Se presentan más hombres siempre que mujeres, pero porque las mujeres son más críticas consigo mismas, ¿sabes? Entonces, no, yo es que no tengo currículum. Y dices, pero si tienes mejor currículum que este. O sea, que te quiero decir que el efecto tijera es muy difícil bueno, de corregir, aunque, bueno, ya te digo, y las medidas de discriminación positiva hay gente que las considera muy discutibles. Y bueno, lo de las buenas prácticas o no, depende de las disciplinas, pero yo creo que normalmente los comités de ética, hay comité de ética y luego hay comité muchas veces de bioética. Yo creo que esos tienen, si trabajas con animales, eso está muy claro. Las otras disciplinas, pues no lo sé tanto, pero no, una cosa nueva no tiene por qué ser cuestionable, te quiero decir, porque si no la ciencia no avanzaría. O sea que no. Bueno, no sé si te he contestado, te daba ahí un poco de matraca, pero bueno. ¿Alguna cuestión más? ¿Algún comentario? ¿Alguien que quiera intervenir? Bueno, pues le vamos a dar un aplauso enorme a Pilar. ¿Vas a hacer foto?